porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Como verán, hoy nos encontramos desde el Museo de Arte Moderno de Bogotá y nos estará acompañando la exposición temporal titulada El arte de la desobediencia, que estará abierta al público hasta el próximo mes de octubre, una oportunidad para no perderse. Mi nombre es Omaira Morales y a continuación les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. ¿Qué esperar en materia educativa y laboral? Con el presidente Iván Duque, maestros se encuentran preocupados frente a la política educativa del nuevo mandatario. Fuertes daños en varias instituciones educativas dejó el sismo de 4.5 registrado la semana anterior en Nariño. En la conferencia 107 de la OIT, la Central Unitaria de Trabajadores desmintió al gobierno nacional en cuanto a los avances en convenios laborales. 8 días después de la segunda vuelta presidencial, decantadas las cifras, en Encuentro hacemos un análisis. Seguridad alcanzada gracias al proceso con las FARC, la reducción de delitos electorales en un 73% y 433 denuncias fueron recibidas por la MOE. La eficiencia de la registraduría y la votación masiva de los colombianos fueron el punto favorable de esta segunda vuelta por las elecciones presidenciales. 10 millones de colombianos votaron por Duque y 8 millones desde esa parte del país, apaleada por la violencia y el abandono estatal por Petro. Sin embargo, en el discurso del presidente electo fueron invisibilizados, así dijo Ramiro Bejarano. El presidente ha habido decir que respetaba a esos 8 millones de personas, que invitaba al doctor Petro como jefe de la oposición a buscar canales de entendimiento, no para que se prescinda de la oposición, sino para que se ejerza esa posición de manera civilizada. Y como se esperaba, el proceso de paz comenzó a sentir el rigor de un presidente electo, pero aún no posesionado. La primera señal que dio esta semana de que en el Congreso se parara la reglamentación de la JEP indica para dónde va el gobierno. El gobierno no quiere que la JEP se implemente. Bienvenidos a la paz duquista. Aplazar la JEP es el primer gran gesto de paz del nuevo, joven, renovador presidente que quiere la reconciliación. Persiste la duda sobre quién va a gobernar realmente el país, si Duque o Uribe. En una entrevista con la W, la jefe de debate, Alicia Arango, y quien suena como ministra de Cultura, escuchen lo que dijo. Duque es el presidente, pero el Centro Democrático considera a su jefe, el presidente Uribe, es decir, el presidente con jefe. Este gobierno estrenará la figura del estatuto de la oposición con Petro como líder natural. Ya vamos a tener una oposición robusta, posiblemente vamos a caminar hacia una jefatura de la oposición. Hay 8 millones de votos que de una u otra manera respaldan ese ejercicio de la oposición, así que esperamos que eso permita equilibrar ya una gran bancada. Así las cosas, el panorama recrudece la polarización que termina robusteciendo la democracia y reconociendo las diferencias de 8 millones de colombianos que se resisten a morir en medio de la corrupción, la desidia y el clientelismo que por años ha gobernado al país. Desde su campaña, el hoy presidente electo, Iván Duque, dejó entrever cómo manejaría el sector de la educación durante su gobierno. Dijo claramente que mantendrá el programa Serpilo Paga y que va a fortalecer el ICETEX. Sin embargo, hay retos de los que no conocemos mucho cómo los va a abordar. Uno, el tema de la capacitación y la formación docente, y dos, el tema de la financiación de la educación pública. Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de la República comienza una serie de retos en materia educativa para el país. Colombia necesita una reforma que modernice el sistema de educación superior y supla una serie de necesidades tanto en el ámbito urbano como rural. Además, se debe realizar una serie de ajustes a los programas que fueron implementados por el gobierno de Juan Manuel Santos, como lo fue Serpilo Paga. Preocupa muchísimo la ambigüedad con la que el actual presidente trató durante la campaña el tema educativo, y preocupa porque el talante pues o la actitud del Centro Democrático y de lo que fue Uribe y de la influencia que va a tener Uribe en este gobierno no fue precisamente la de favorecer la educación superior.
En este nuevo gobierno, los maestros exigirán una mayor atención a la educación, tanto en el ámbito presupuestal como a la necesidad de generar una amplia visión de los procesos educativos y no restringirla a una lógica mercantil y conservadora. Viene más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Incumplimiento. Sí, el sello, la impronta de lo que fue Uribe, después Santos y ahora Duque, que está acompañado por la clase política tradicional, por los liberales tradicionales, los conservadores tradicionales, la maquinaria pues y el clientelismo es seguramente llegar a escenarios de concertación, concertar con los maestros para después incumplirles. En materia laboral, el nuevo mandatario debería crear un esquema de profundización de lucha contra la tercerización ilegal y la informalidad laboral a través del aumento de inspectores de trabajo. Otro de los principales desafíos es reducir el índice de desempleo, el cual llega al 9,5%. En materia laboral, al país le espera un proceso de transición. Viene una reforma pensional muy probablemente que va a reformular los estándares de aporte de los trabajadores al modelo pensional. La idea es tratar de solucionar el déficit fiscal que tiene en este momento el sistema pensional de 38 billones de pesos, el déficit de cobertura porque solo el 30% de los trabajadores tienen acceso al sistema pensional. Continuar con la movilización social desde el magisterio presionaría al gobierno entrante para que garantice las condiciones salariales a los maestros y procesos de formación que les permita ponerse a tono con las necesidades del país. La contienda electoral que acaba de pasar no solamente permitió la elección de un nuevo presidente, sino que dejó entrever las verdaderas grietas de la democracia, desde la falta de información masiva, contundente y objetiva de los medios de comunicación hasta la inoperancia de instituciones como el Consejo Nacional Electoral. Es ver la manera como periodistas, medios de comunicación reptaron, es decir, se arrastraron a los poderes económicos. Fue a geometría variable la manera como entrevistaron a uno o a otro candidato. Inclusive algunos periodistas de cuyo nombre no quiero acordarme y que no merecen ser mencionados, trataron al candidato alternativo como si fuera un delincuente. Otro tema que quedó en entredicho frente al derecho a la información, el cancelado debate en la segunda vuelta presidencial. Derecho consagrado en la Ley 996 del 2005. El día sábado en la noche, el candidato Petro concurre a RTBC con el ánimo de utilizar el tiempo habilitado para el debate. Sin embargo, no tiene la posibilidad de adelantarlo, pero a la misma hora y por el mismo canal se presenta un programa pregrabado del otro candidato. Consultamos a RTBC y manifestó que el programa que se emitió fue una entrevista en diferido con los dos candidatos, Petro y Duque, realizado por el periodista Darío Fernando Patiño. La ausencia del debate en los canales públicos o privados, porque el candidato Duque no lo quiso hacer, deja una arista por resolver: si prima el interés partidista y político o el derecho a la información de los ciudadanos. También campaña sucia de lado y lado, evidentemente, eso se puede objetivar. Hubo todo tipo de mentiras, hubo todo tipo de calumnias, pero hubo unas que se habían cristalizado desde hacía 8 y 6 años atrás. Frente a la financiación de las campañas, el Consejo Nacional Electoral brilló por su ausencia. A pesar de que la ley establece que en las campañas presidenciales tiene que haber una financiación en tiempo, un control a la financiación en tiempo real, eso desafortunadamente no ocurrió. El Consejo Nacional Electoral además le debe al país el escrutinio de las elecciones para Senado del mes de marzo. Tiene hasta el 20 de junio. Lo que sí se evidencia es que se requiere de inmediato independencia partidista de esta institución con el gobierno y el parlamento de turno. El secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, el profesor Luis Alberto Mendoza, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. Ha culminado el proceso electoral en nuestro país. Hay un nuevo presidente. Y con este nuevo presidente continuarán las mismas políticas y se ahondarán del presidente Juan Manuel Santos, heredadas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por eso está al orden del día hoy la consigna: por nuestros derechos enfrentemos a Duque. Este es un llamado para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia, porque será más de lo mismo y a mayor profundidad.
Para el sector del magisterio, la herencia que nos deja Santos a todos los colombianos en materia educativa es supremamente horrible. Por ejemplo, en cuanto a instituciones educativas en el país, en el año 2014 había 12.051 instituciones y Santos deja hoy 9.881. Quiere esto decir que se desaparecieron en 4 años 2.170 instituciones que no sabemos qué rumbo han tomado ni por qué desaparecieron, y el gobierno le debe esta explicación a la sociedad colombiana y al magisterio colombiano. En cuanto a las promesas incumplidas de él, prometió construir 32.000 nuevas aulas durante su periodo y finaliza solamente con 7.767 intervenidas entre aulas nuevas y reconstruidas. Y en cuanto a la gratuidad educativa, deja a las instituciones educativas en una gran situación de déficit por cuanto recortó el aporte de gratuidad en un 21%, recargando sobre los padres de familia y la comunidad educativa la gran obligación del mantenimiento y sostenimiento de estas instituciones. Por ello llamamos a todos los trabajadores colombianos, pero de manera particular al magisterio, a que estemos en este estado de alerta para enfrentar duramente todas las políticas del gobierno de Duque. Feliz fin de semana para todos. FECODE cuestiona el déficit de los programas de capacitación para los maestros durante este gobierno. Al mismo tiempo, plantea que la enseñanza virtual no reemplaza de ninguna manera la formación presencial. La Secretaría de Educación de Bogotá puso en marcha Espacio Maestro, una alternativa virtual que el distrito vende como formación de calidad para los maestros. Sin embargo, para la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, esta administración no ha invertido el dinero suficiente para una buena capacitación del magisterio. La administración pasada le invirtió 85.000 millones de pesos y favoreció a 6.500 docentes. En una etapa inicial había favorecido a 1.200 docentes, pero esta administración invirtió la inversión social a su mínima expresión. Quiere decir eso que para formación docente, que es una cuestión misional, apenas le destinó 25.000 millones de pesos. De acuerdo con el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, el gobierno busca con esta formación a través de las nuevas tecnologías desviar la atención de los maestros y no invertir lo suficiente en otros aspectos. Para la Federación, los docentes no son un receptáculo de información, son mediadores culturales, éticos y políticos. Hemos puesto sobre la mesa la condición de que debemos tener formación permanente, cursos posgraduales, maestrías y doctorales. Las administraciones anteriores cumplieron. Esta administración lo que ha venido es recortando recursos en ese aspecto. Otro de los aspectos que preocupan en cuanto a la formación virtual es si los maestros recibirían este tipo de cursos desde sus instituciones educativas, ya que la mayoría de docentes tendrían una gran dificultad porque la conectividad en las aulas es deficiente por la falta de inversión del gobierno. Hoy en Encuentro, un recomendado para los padres de familia en esta época de vacaciones, para que sus hijos estén ocupados tanto en mente como en cuerpo con actividades lúdicas y recreativas. Inicia el periodo de vacaciones, una época en la que las familias colombianas se cuestionan cómo gestionar el tiempo libre de sus hijos. Sin embargo, este tema no debe ser materia de preocupación, ya que no se necesita una gran inversión económica para distraer a los niños y niñas durante esta temporada. Ir a visitar a un familiar que hace rato no veo, ¿sí? Y compartir con esa persona una actividad también me permite fortalecer los lazos familiares y me permite hacer cosas diferentes. Entonces la invitación es esa, que hagamos estas actividades que no requieren de mucho dinero realmente. Las vacaciones no deben ser sinónimo de una pérdida de tiempo o una temporada para dejar a los niños y jóvenes frente a las pantallas de sus computadores. Los padres deben buscar actividades alternativas para sus hijos que permitan potenciar sus habilidades. Si tú tienes un deporte en conjunto, tienes la necesidad de aprender a perder, de aprender a negociar, de aprender a coordinarte con otros. Luego te genera una rutina. ¿Cómo puedes pedirle a un muchacho que estudie durante 2 horas si él nunca ha hecho ninguna actividad continua? Las manualidades, cocinar recetas fáciles, observar películas con alguna enseñanza positiva, la lectura e incluso disfrutar de una buena caminata, desarrolla hábitos y habilidades y fortalece la relación entre niños y sus familiares.
Cuando estamos en los escenarios escolares casi no vemos el cielo, casi no vemos los árboles, entonces salir a caminar, inventarnos caminatas de ir a buscar las nubes, de ir a buscar el sol, de recorrer los bosques. La lectura te aumenta tu mundo cognitivo, aumenta todas esas experiencias nuevas. Por eso es tan importante que durante las vacaciones, una persona que ya está habituada a leer, también acudas a textos distintos, a cosas que te gustan. Escuchar a los niños y niñas durante estas vacaciones y llegar a un acuerdo con ellos frente a las actividades a realizar permitirá el éxito de esta temporada. El secretario de Recreación y Deporte de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio, a esta hora aborda temas de interés para los y las maestras que nos sintonizan. Muy buenos días al magisterio colombiano. Nos encontramos en una etapa con unas dificultades de enorme proporción. Sumándole al déficit fiscal, al déficit de presupuesto económico que existe para financiar la salud, el agua potable y la educación, pero principalmente en este último aspecto, para la financiación de los niños desde el preescolar, de la educación desde el preescolar, la primaria, la básica, para el pago de la nómina de los docentes, que sobrepasa el 1.2 billones de pesos, y al incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos pactados y firmados entre el MEN y FECODE el año inmediatamente anterior. A eso hay que agregarle que esta semana el Congreso de la República, especialmente la Cámara de Representantes, que es la que más cerca está de las regiones, de los departamentos, de los municipios, acaba de hundir un proyecto de acto legislativo que frenaba prácticamente el recorte a los recursos para el Sistema General de Participaciones. Es incomprensible que los congresistas se sumen a este incumplimiento del gobierno nacional, pero más lamentable que el gobierno recién elegido, el presidente Duque, pues se sospeche, se especule, se piense que está detrás de todas estas determinaciones del Congreso Nacional. Nosotros invitamos al magisterio de la comunidad educativa del país a estar muy atento, porque a partir del próximo 7 de agosto, si se agudizan la situación educativa en el país, tendremos que tomar nosotros unas medidas para exigir el cumplimiento de todo lo pactado. Un saludo muy especial al magisterio, a los compañeros y a la comunidad educativa en general. La institución educativa municipal técnico-industrial en Mapachico, Nariño, se vio fuertemente afectada en su infraestructura por el sismo que se presentó la semana pasada en la región, razón por la cual Simana, el Sindicato de Educadores de Nariño, le pide al gobierno nacional que tome medidas inmediatas para beneficiar las aulas y las instituciones de la zona. El corregimiento de Mapachico en Nariño es una de las zonas en amenaza por el alto riesgo que representa el volcán Galeras. El pasado 12 de junio se presentó un sismo de 4,5 grados en esta región del país, el cual afectó la institución educativa municipal técnica industrial, en donde resultaron averiadas las paredes, techos y cimientos. Los daños ya han sido valorados por los ingenieros de la Secretaría de Educación y de los 3 bloques que tiene la sede, se han catalogado 2 de ellos como de un alto riesgo y los cuales quedan cerrados a partir de la fecha. Otra de las preocupaciones por parte del magisterio en Nariño es la falta de un plan de emergencia ante eventuales situaciones que podrían presentarse en caso de otro sismo o actividad volcánica del Galeras. Para los estudiantes aún falta una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes. El primer día bajamos a los albergues y al ver que no estaban preparados para recibirnos, decidimos regresar. Y además es el miedo constante, el no poder dormir pensando que puede pasar algo. Sin embargo, en Nariño, otros corregimientos como Genoy también resultaron afectados. La institución educativa Francisco de la Villota también debe ser evaluada, ya que la falta de inversión por parte del gobierno en materia de estructura se ve reflejada en estas situaciones. Comprendemos perfectamente el sentir de nuestros estudiantes y sus familias. La institución se preocupa por alistar su plan de emergencia, su plan de gestión del riesgo, pero también faltan algunos recursos para atender como se debe estas emergencias. Nos encontramos con que presenta un agrietamiento en las paredes, en los muros. Lamentablemente a veces no contamos con el apoyo evidente, con el apoyo oportuno de las autoridades.
El pasado 12 de junio, el sismo dejó un saldo de 2 personas muertas, lo que alerta a los educadores de esta región, pues si el gobierno no dirige su atención en mejorar las aulas y planteles educativos, las consecuencias podrían ser fatales. ¿Y qué está pasando en nuestra región? La Asociación de Educadores del Putumayo encabezó una jornada de movilización esta semana para que el gobierno nacional y departamental de manera inmediata responda con el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Somos estudiantes de la institución educativa Fray Plácido. Estamos denunciando un acto de corrupción. El contratista de la alimentación escolar corrupto desde el 28 de mayo no nos está cumpliendo. Aquí estamos con hambre y por eso nuestro rendimiento académico no es muy bueno. Solicitamos a entes de control, Procuraduría, Contraloría para que intervengan en nuestra situación. Frente a estas denuncias de niños de estratos 1 y 2 que reciben alimento tan solo en la escuela, el Sindicato de Educadores del Putumayo acompañó a la comunidad educativa en una gran jornada de movilización para exigirle al gobierno departamental cumplimiento y respeto al derecho de los menores. Es un contrato que tiene el valor de 14.250 millones de pesos. Lamentablemente el contratista no está cumpliendo a cabalidad con este proceso, con este derecho que tienen nuestros estudiantes, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Y en los últimos años nos han venido incumpliendo las personas que están encargadas de llevar la gestión de este plan. Una de esas personas es el señor secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Guevara. Van 2 semanas y nadie responde. El secretario de Educación, según la comunidad, no ejecuta el cumplimiento total del contrato y se denuncia que el operador es más de lo que se venía observando, una cadena de corrupción. Desde el día 28 de mayo, nuestros estudiantes están sin el servicio de restaurante escolar. El operador del programa PAE, sin darnos ninguna explicación, dejó de prestar el servicio y en este momento pues, hemos cursado los oficios correspondientes a la Secretaría de Educación, en la cual estamos reclamando que se dé cumplimiento a ese contrato. La corrupción sigue condenando a los niños del Putumayo a quedarse sin el PAE. Mientras las investigaciones por parte de la Procuraduría y la Fiscalía avanzan, los dineros no aparecen, los contratistas engordan sus bolsillos y los pequeños se quedan sin su derecho a la alimentación. En el marco de la conferencia 107 de la OIT, FECODE presentó 3 quejas que evidencian la desidia y el incumplimiento por parte del gobierno a la educación y a los maestros. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores abordó 2 temas de gran trascendencia en el escenario laboral. El primero, la profundización de la tercerización y el incremento desmesurado de la informalidad. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación presentó ante la 107 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo un informe en el que detalla el incremento del trabajo informal, la falta de garantías laborales y la violencia contra los trabajadores. Se radicaron 3 quejas ante el director y ante la Comisión de Administración, una sobre la violación del convenio 169 sobre comunidades indígenas, étnicas, tribales, el tema del cumplimiento de los acuerdos, la violación al convenio 151, 154, el tema sobre el pago de deudas y el salario completo a los trabajadores en este país. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores demostró ante la conferencia de la OIT que en Colombia sigue incrementando la violencia de género, la inequidad y el asesinato de líderes sociales. La CUT también hizo énfasis en la proliferación de la tercerización y los contratos de servicios a nivel del Estado. Nos referimos en apoyo a la propuesta del director de hacer un trabajo global por intermedio de la OIT para lograr un nuevo convenio colectivo, un nuevo convenio internacional que se convierta en ley en los países miembros de la OIT y que tiene que ver con la superación de la discriminación a la mujer en el mundo del trabajo. Tanto para la CUT como para FECODE, durante esta conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, se buscó evidenciar la informalidad laboral, la falta de apoyo al sector agrícola y los problemas en términos de contratación. El presidente hizo un discurso que muestra al mundo, a Colombia, como sin ningún inconveniente en el mundo del trabajo.
La CUT planteó en la Comisión de Normas la decepción por no haber ingresado a la lista de 25 países que han incumplido y violado los convenios que se adoptan y ratifican. Esto a pesar de que se ha incumplido el convenio 87 y 98 sobre la libertad sindical y gobernación colectiva. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo, así pues que le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Otra frustración para los trabajadores de Colombia, otro incumplimiento del gobierno Santos, quien en campaña le prometió a los trabajadores de Colombia que iba a disminuir los aportes que hacían los trabajadores y máximo, en el caso concreto de los trabajadores que tienen el derecho a 2 pensiones. El gobierno lo que hizo fue que objetó las decisiones del Congreso de la República y lo envió a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional no tuvo en cuenta que son 2 millones de trabajadores los afectados por esta decisión y plantearon que aquí hay un impacto de 3.4 billones de pesos y qué hacen con los 25 billones de pesos que se ahorran de la guerra en Colombia. Nuevamente, desafortunadamente, este gobierno le volvió a incumplir a los trabajadores de Colombia. En segundo lugar, el Congreso de la República también rechazó una propuesta de tener una fórmula de incremento del 35% como una fórmula estable en los ingresos corrientes de la nación para alimentar el Sistema General de Participaciones. Dicha propuesta fue presentada por el senador Navarro, sin embargo fue ahogada, fue hundida en el Congreso de la República. Desde luego, un golpe duro para los trabajadores, quienes mantenemos una fórmula que es inexacta y una fórmula que lo que le ha venido es disminuyendo los recursos a la educación. Y tenemos también una expectativa del señor Carrasquilla, quien ha planteado que el salario mínimo en Colombia es muy alto. Mucho cuidado, y convocamos a los colombianos a que empecemos a ver cuál va a ser las decisiones de este gobierno, porque si las decisiones van contra los trabajadores, vamos a estar movilizándonos en la calle, en la lucha y en la defensa de la educación pública y de nuestros derechos. Pero de igual manera, queremos decir que quien nombren de ministro de Educación sea un funcionario o sea una persona que conozca, un profesional que conozca de la educación. La mayoría son apenas representaciones políticas que no conocen de educación y lo que hacen son chambonadas en los ministerios de educación. Pero de igual manera queremos plantear aquí el incumplimiento con los acuerdos pactados el 16 de junio entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Queda perfectamente claro que este gobierno le incumplió a los trabajadores de la educación, a los padres de familia, a los estudiantes. Estamos a puertas de una nueva reunión con la señora ministra de Educación, dado que nos convocó para la semana pasada y no hubo reunión con ella, pero queremos también dar un agradecimiento a los maestros y maestras de Colombia, a los padres de familia y a los estudiantes que votaron por una propuesta, por la propuesta de la Colombia humana, por la propuesta de una Colombia por la democracia, por la vida, por el respeto de la paz, por el respeto de los derechos de los ciudadanos. 8 millones de colombianos significan una actitud de protesta, de rechazo a más de lo mismo. Por eso, compañeros maestros y maestras, muchas gracias por su beligerancia, por su trabajo, por haber contribuido a 8 millones de votantes en Colombia para tratar de abrir el camino de la democracia, un camino para la vida. A todos y todas, un feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ya saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655 y estar pendientes de la información de la Federación a través de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Feliz resto de día.